Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto. Hoy comienza la primavera y todos nos preguntamos qué nos va a deparar esta nueva estación. El polen, el calor, el buen tiempo, ¿va a estar marcada por la primavera? Pues de todo esto le vamos a preguntar esta tarde a Francisco Infante, delegado de la EMET de Galicia, la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antes de empezar a preguntarte qué nos depara esta nueva estación, cuéntenos un poco en qué se trata, qué mecanismos se utilizan para predecir el tiempo y acertar y decir qué es lo que va a pasar en los siguientes días. Bueno, la predicción del tiempo hoy en día es bastante compleja, es un proceso bastante complejo. Nosotros utilizamos como principal herramienta los modelos numéricos de predicción, que son representaciones matemáticas del sistema que queremos predecir, en este caso la atmósfera. Ese conjunto de ecuaciones que representan la atmósfera lo que hacen es que, bueno, se transforman de tal manera que se puedan, digamos, incluir en un ordenador mediante un programa, y así, bueno, pues podemos resolver esas ecuaciones aproximadamente para que nos dé cómo va a ser el tiempo en un futuro más o menos normalmente cercano, porque la fiabilidad de las predicciones, bueno, pues disminuye con el tiempo. Necesitamos también unas condiciones iniciales, por eso es muy importante pues las observaciones en todo el mundo, porque bueno, las condiciones meteorológicas no entienden de fronteras, la atmósfera no tiene fronteras y por lo tanto lo que sucede, pues por ejemplo en la costa este de Estados Unidos o de Canadá, pues acaba repercutiendo en el tiempo, pues por ejemplo en Europa y por lo tanto también en nuestro país o en Galicia. Bueno, las salidas de esos modelos de predicción que se han ejecutado en ordenadores con una enorme capacidad de cálculo es lo que utilizamos los profesionales para hacer las predicciones que luego vemos todos en las televisiones, las que se difunden por la radio, o predicciones más específicas, por ejemplo, las predicciones que necesitan los aviones comerciales para poder realizar sus operaciones de despegue, de aterrizaje, vuelos y demás, para el apoyo a la defensa, para que puedan volar los aviones militares, helicópteros o los barcos de combate, y para infinidad de otros usuarios específicos, desde energía, por ejemplo, parques eólicos, etcétera, etcétera, hasta, bueno, pues como comentaba antes, el público en general. ¿Cada vez se suelen usar más aparatos tecnológicos y prescindir más de las personas, o está igualada la cosa? Pues hay determinados aspectos de todo el proceso que acabo de comentar para hacer la predicción meteorológica que sí que en los que ganan terreno lógicamente la tecnología. Por ejemplo, en la parte de la observación, la adquisición de los datos que necesitamos inicialmente para poder realizar las predicciones, sí que cada vez se están automatizando más. Lógicamente en el proceso de cálculo pues intervienen los ordenadores y por tanto pues es una cuestión fundamentalmente de máquinas. Pero luego lo que es la interpretación de las salidas de esos modelos o los desarrollos necesarios para poder implementar esos modelos y demás, sí que se necesita la intervención humana. Normalmente es una intervención que requiere una cualificación, pero ahí sí que es necesario la intervención humana y además, bueno, pues cada vez más. A partir de esos cálculos se puede predecir, me comentaba que a medida que pasaba mayor número de tiempo era más difícil predecir exactamente el tiempo que va a hacer. ¿Cuál es más o menos el alcance máximo predecible y que factible que se pueda determinar? Pues sí, esto es lo que nosotros denominamos fiabilidad de las predicciones y que en el fondo no es más que el grado de acierto de esas predicciones. Normalmente ahora mismo se considera predicciones fiables aproximadamente hasta una semana, 7 días. Son muy fiables en los primeros días, por ejemplo, la predicción a 24 horas tiene un grado de acierto superior al 90%, que es muy importante, y a partir del 7.º día ese grado de fiabilidad ya es suficientemente pequeño como para que, bueno, no sea considerado predicciones fiables o predicciones acertadas. Lo que se hace es, para intentar aumentar ese plazo de predicción,
pues recurrir a otros procedimientos, como pueden ser la predicción probabilística, los modelos, complejos modelos del sistema Tierra, etcétera, pero bueno, son cuestiones bastante más complejas. Pero digamos que lo que es las predicciones a las que estamos acostumbrados a ver, el alcance máximo de fiabilidad estaría en torno a los 7 días. Parece que cuando vemos el tiempo y se acierta, nos parece, no pensamos, mira qué bien han acertado. En cambio, cuando no se da, cuando no coincide con lo que se marca, sí que somos muy críticos. Usted lo vive en sus mismas carnes, le dice a la gente, ¿cómo que no iba a llover y mira ahora? Sí, es cierto, es cierto. Es cierto, y sobre todo eso además se nota más pues cuando tenemos, por ejemplo, hay que pronosticar un fenómeno adverso, una situación de temporal, o que sí que tiene consecuencias sobre, bueno, sobre las vidas o sobre los bienes de las personas. Si se falla en las predicciones de esos fenómenos, pues lógicamente la repercusión es mucho mayor. Y de lo que se trata es precisamente de no fallar en ese tipo de situaciones, que por otro lado son las más difíciles de pronosticar. Está ahí en una cosa compleja. Mañana va a presentar el balance de perspectivas del cambio de estación. ¿Qué nos va a deparar esta primavera? Bueno, para saber un poco cómo va a ser la primavera, nosotros lo que recurrimos son a modelos de predicción específicos en los que se tiene en cuenta, aparte de la atmósfera, bueno, pues otro tipo de componentes del sistema climático, sobre todo los océanos. Estos modelos son más complejos incluso que los modelos que he comentado al principio, de los modelos para hacer la predicción del tiempo habitual que estamos acostumbrados a ver. Y lo que hacemos es, bueno, pues digamos que un balance de una serie de modelos que existen en el mundo, un balance estadístico. Lo que hacemos el resultado son lo que denominamos predicciones estacionales. Como el conocimimiento que tenemos no es suficientemente profundo como para hacer predicciones suficientemente fiables, pues desafortunadamente estos pronósticos son, además de promedios tanto globales en espacio como en el tiempo, no tienen una fiabilidad como, por ejemplo, lo que comentaba antes, la predicción a un día. De todas maneras, bueno, pues el pronóstico que tenemos en AEMET para esta primavera, pues es que creemos que la primavera va a ser aproximadamente un poco más cálida de lo normal, y en cuanto a las temperaturas, lógicamente, y en cuanto a precipitaciones, bueno, pues no está claro cómo va a ser el comportamiento de la primavera, pero sí que esperamos que sea en torno a los valores normales para lo que es aquí Galicia. Hay que tener en cuenta que en Galicia, cuando hablamos de valores normales, en primavera, pues primavera es una estación en general en Galicia lluviosa. Por eso sí. Mucha gente dice que si este invierno ha sido muy seco, nos espera una primavera pasada por agua. Pues no necesariamente. No necesariamente. A veces sucede así y en otras ocasiones no, porque bueno, pues aunque la atmósfera, el océano sí tiene una inercia en cuanto a cambios en las condiciones del océano, la atmósfera no tiene esa inercia tan grande como la que tiene el océano. Entonces, bueno, pues el que hay una estación determinada haya sido de una manera, por ejemplo, cálida o seca, no quiere decir que la siguiente estación vaya a ser cálida o seca. Puede ser húmeda, todo lo contrario, húmeda y fría. En principio, ¿cómo va a ser la primavera? Según los pronósticos que como comentaba antes, tenemos, pues lo que decía, probablemente más cálida de lo habitual y en torno a los valores medios o promedios de precipitación para la primavera, con lo cual, bueno, pues no creemos que sea ni más lluviosa ni más seca. Una primavera que parece que empezó antes de tiempo, porque esta semana atrás ya hemos visto que nos hemos tenido que quitar las chaquetas y poder llegar a tomar el sol. Sí. Entonces parece que está un poco cambiando todo, se está volviendo todo loco, las flores ya están dando sus flores, están floreciendo y parece que pues tiene que ver algo el cambio climático con todo esto. Sí, claro, naturalmente. Sobre todo porque el cambio climático, digamos que es una cuestión de fondo, que impregna un poquito todas las condiciones tanto a medio como a largo plazo, las condiciones climáticas, lógicamente, y por lo tanto, bueno, pues sí que tiene una parte de
digamos, que se puede atribuir al cambio climático. Lo que se puede atribuir o no al cambio climático es una cuestión que todavía, bueno, pues está en fase de estudio. Más o menos ya se están haciendo bastantes avances en esa cuestión, pero aún no está completamente resuelto. Lo que sí sabemos es que, lógicamente, el cambio climático es un marco en el que, bueno, pues todo el sistema se está moviendo y, por lo tanto, pues influye en cualquiera de las condiciones que se puedan producir. Una de las principales cuestiones que se pregunta todo el mundo con esta llegada de la primavera, para muchas personas, es cómo van a llevar esa alergia que tienen muchos por el polen. ¿Cómo va a estar este año marcado? Bueno, claro, efectivamente, esa es una cuestión. Lo que pasa es que esa es una cuestión más, digamos, de competencia más de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, también de la Red Española de Aerobiología y de la Asociación Española de Alergología. Pero parece razonable que si tenemos pensar que si tenemos una primavera cálida, es decir, con sol y húmeda, pues la masa vegetal va a ser más grande y, por lo tanto, es probable que se produzcan más problemas con los Entonces podemos decir que se vayan preparando. Bueno, pues yo creo que ya se preparan. La gente que es alérgica al polen, yo creo que ya está bastante, ya tiene en cuenta efectivamente todo esto desde que empieza el invierno prácticamente, ¿no? Otro de los aspectos que especialmente preocupa aquí en Ferrol, tierra de la Semana Santa, esas procesiones que se viven tanto, todo el mundo dice, por favor, esta Semana Santa lloverá. ¿Usted qué cree? Ya que me va a decir que, bueno, se puede predecir una semana y todo, sí, pero bueno, ¿cree que tendremos una Semana Santa con lluvia? Bueno, la verdad es que sí, efectivamente, prácticamente acaba de dar la respuesta. Bueno, pero había que intentarlo por si acaso. Es muy complicado. Es muy complicado, entiendo. No se puede hacer un pronóstico a una semana concreta desde hace, bueno, pues con más de un mes de anticipación. No es un pronóstico fiable. Bueno, sí que es cierto que estamos en un mes en que, bueno, pues suele producirse lluvias en Galicia. Pero de todas maneras también es verdad que es una Semana Santa que cae bastante alta. A medida que nos vamos acercando a los meses de verano, pues la probabilidad de lluvias también disminuye. Que si fuese una Semana Santa, por ejemplo, que cayese en marzo, como ha ocurrido en alguna ocasión, y ahí, bueno, la probabilidad de que sea una semana fría y húmeda pues es mayor. Hay menos probabilidad, por lo tanto, de lluvia porque se acerca más al verano y además va a ser más cálida, aunque llueva un poquito. Si además hace calor, pues bueno, bienvenido. Bueno, sea, si es así, pues estaría bastante bien. Este año, por el momento, las lluvias parece que no han estado tan presentes como años anteriores. ¿A qué se ha debido esto? Bueno, normalmente este tipo de cuestiones obedecen a múltiples causas, pero digamos que este año la causa principal ha sido, bueno, pues la presencia de un anticiclón de bloqueo en Centro Europa y con centro en el norte de Europa y en Escandinavia. Los anticiclones de bloqueo suelen ser anticiclones muy potentes y, por lo tanto, bueno, que permanecen estáticos, por eso se llaman de bloqueo, permanecen estáticos más o menos en una zona. Y debido a las características de este tipo de anticiclones, pues las borrascas no son capaces de, digamos que en su trayectoria hacia el este, procedentes del oeste, pues se desvían porque no son capaces de desplazar esa masa anticiclónica. Es lo que ha sucedido este año. Entonces las borrascas lo que han hecho es desviarse hacia el norte o hacia el sur y por lo tanto, bueno, pues no nos han afectado como en otras ocasiones. No, ha llamado la atención en los informativos lo que decían, que mientras tiempo atrás en el sur estaba lloviendo, aquí en Galicia disfrutábamos de sol. Sí. Parecía que estaba cambiando todo completamente. Sí, bueno, es que suele pasar, suele haber una alternancia entre, bueno, nosotros estamos en una zona de influencia atlántica y el este de la península. La península es un territorio frontera, ¿no? Y el este de la península tiene una influencia más mediterránea. Entonces, bueno, pues ahí se dan dos tipos de situaciones. Las situaciones atlánticas son las que nos afectan a nosotros y es cuando ellos tienen buen tiempo habitualmente. Y al revés, cuando hay situaciones de levante o de componente mediterránea, pues nosotros estamos en momentos de tiempo atmosférico bueno. ¿Qué opina del cambio climático y sus consecuencias desde el punto de vista meteorólogo? Bueno, el cambio climático, más que una cuestión de opinión, es una cuestión de evidencias ya.
En el último informe del IPCC, lo que se pone de manifiesto es que el calentamiento global pues, es inequívoco. La influencia humana en el sistema climático está clara y que la única manera de limitar los efectos del cambio climático es reduciendo de una manera sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cree que se va a llevar a cabo? De hecho, bueno, pues se ponen en marcha los compromisos de la Cumbre de París, en la que tienen que intervenir todos los países industrializados. ¿Llevarán a cabo, serán conscientes de la importancia y todos los países intervendrán en esta puesta en marcha? Bueno, yo espero que así sea. Lo que pasa es que, bueno, digamos que los acuerdos de la Cumbre de París no son 100% vinculantes. En general, bueno, pues va a depender un poco de la voluntad de cada país, aunque parece que la voluntad cuando se firmó el acuerdo es la de, efectivamente, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también es cierto que las últimas noticias en cuanto a, bueno, pues, por ejemplo, con la llegada de la nueva presidencia a Estados Unidos y tal, parece que bueno, pues son un poquito alarmantes en este sentido, ¿no? Bueno, yo creo que con la nueva presidencia en Estados Unidos lo alarmante es todo el mundo está un poco asustado por todo, pero bueno, me comentaba bueno, en el sur de España dicen que con el cambio climático y todo esto, si sigue así, en el sur de España será un desierto y en el norte estará lleno de inundaciones extremas. ¿Cree que va a ser así? Bueno, esto es un caso hipotético extremo. De los posibles casos, dependiendo de los diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero o de la evolución de la influencia humana en el sistema climático, este sería uno de los casos extremos y, por lo tanto, pues en principio no es lo más probable que esto sea así. Eso no quiere decir que el déficit de precipitaciones en el sur sea manifiestamente más grande que en el norte. De todas maneras, ya digo, este es un caso extremo y de lo que se trata precisamente con cumbres como la de París es de evitar precisamente llegar a este tipo de situaciones. Comentaba antes que era evidente que el cambio climático estaba ahí presente. ¿Qué efectos ha podido comprobar ya en Galicia que haya provocado este cambio climático? ¿Qué es lo que ha hecho cambiar un poco en cuanto a...? Sí, bueno, ya hay consecuencias observadas en Galicia o efectos del cambio climático observados en Galicia, pues como en gran parte del mundo, pues tenemos el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura del agua de mar. También se ha observado el aumento de la tendencia al aumento de las temperaturas del aire y también digamos que un cierto cambio en el régimen y en la distribución de las precipitaciones. Esto a su vez tiene consecuencias, pues lógicamente, en otros sistemas, por ejemplo, en toda la biodiversidad, es decir, en todos los ecosistemas marinos y en los ecosistemas terrestres, y también en los recursos hídricos disponibles. ¿Por qué cada vez hay más temporales más duros, más fuertes? Parece que, bueno, de hecho, hará un par de años es que era alucinante como en la playa de Doniños, aquí el temporal había llevado a los delfines hasta el otro lado y habían quedado como unos 5 o 6 delfines en el arenal, era alucinante. Sí, bueno, eso fue un año de temporales de mar especialmente intensos. De ahí vengo, es verdad que después no hemos tenido tantos temporales repetidos, pero ha habido continuamente. Sí, bueno, vamos a ver, los fenómenos extremos, por el hecho de ser extremos y de ser, bueno, dentro de lo que cabe, en el promedio general de todas las situaciones de un año, digamos que son hechos más o menos aislados o hechos que se salen fuera de lo común, de lo normal, pues, bueno, no son fáciles no solo fáciles de pronosticar, sino que su estudio tampoco resulta sencillo. De todas maneras, sí que es cierto que en los pronósticos o en las proyecciones de cambio climático, uno de los efectos, una de las consecuencias del cambio climático probables es el aumento en intensidad y en frecuencia de estos temporales o de estos fenómenos adversos. Hemos vivido este año una sequía invernal que es una de las mayores sequías que hubo hasta hace 15 años que no se producía esto. ¿A qué se debe y se lo volverá a producir el año que viene o consecutivos?
Bueno, vamos a ver. Ha sido una sequía, bueno, nosotros hablamos de... Hay que diferenciar un poquito creo, la sequía hidrológica de la sequía meteorológica. Nosotros cuando nos referimos lógicamente es a la sequía meteorológica, es decir, al déficit de precipitaciones, es decir, si han faltado precipitaciones, hablamos de sequía. Eso no quiere decir que a lo mejor se traduzca en la capacidad de agua embalsada o en los niveles de capas freáticas, que eso es otra cuestión. Eso sería la hidrológica, que sería la que afecta más... Que afecta especialmente a la ciudadanía. Sobre todo por los suministros de agua y etcétera, ¿no? La sequía meteorológica sí que afecta, por ejemplo, a los cultivos, ¿no? más directamente, porque la falta de agua en una determinada estación pues, puede afectar a los cultivos que necesitan agua en esa estación, por ejemplo, ¿no? Pero en principio, por ejemplo, el año 2011, el invierno de 2011 fue más seco que este invierno que acabamos de, bueno, que va a terminar ahora, que acababa de terminar hoy precisamente, ¿no? Y a pesar de ello, pues los dos inviernos siguientes, esto demuestra que no necesariamente el que un invierno haya sido seco, el siguiente vaya a ser seco o más seco. Los dos inviernos siguientes, el del 2012, 2013 y 2014, 2015, fueron respectivamente húmedo y muy lluviosos. Sí. Nada, entonces no podemos decir, ya tendremos que ver el año que viene si nos depara un invierno lluvioso o no. Esta semana, justamente este domingo 26, se produce el cambio de hora. Un cambio de hora que la verdad que ha sido muy criticada por muchas personas. ¿Usted qué opina? ¿Se debería de cambiar la hora o mantener siempre la misma, como otros países? Sí, aquí entran diferentes cuestiones. Por ejemplo, el cambio de hora y a su vez, pues también otra cuestión que se está comentando que es el cambio de uso horario. Es decir, si nosotros deberíamos... aprovechar más la luz solar. Exactamente, o deberíamos acoplar nuestro horario al horario referido al meridiano de Greenwich, o al meridiano donde se refieren la hora universal, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una hora más con respecto a, pues, por ejemplo, a Portugal o al Reino Unido, que están aproximadamente en la misma longitud que estamos nosotros, ¿no? Las dos cosas, digamos que, bueno, pues parece que van un poco unidas últimamente en este debate, pero sí que es cierto que el cambio horario, el hecho de cambiar una hora, sí que tiene efectos sobre, parece ser, o eso nos dicen, sobre el ahorro energético, por eso se hace, pero también sobre las personas, porque bueno, nosotros en el fondo somos animales y por lo tanto pues estamos sujetos al ritmo circadiano, es decir, a la luz, a las variaciones de la luz, ¿no? al día y la noche. Y bueno, pues el desplazar una hora más o menos parece que no, pero a personas muy sensibles sí que les afecta. Les puede afectar. Sí. Francisco Infante, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto y habernos comentado qué nos depara esta primavera. Para mí también ha sido un placer y muchísimas gracias. Te traeremos dentro de poco para que nos digas ya qué verano nos espera o el invierno, esto poco a poco. Muy bien, sí, estación a estación. Estación a estación. Eso es. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web, que les recuerdo es www.tvferrol.es, o si lo prefieren a través del canal a la carta en YouTube. Que tengan una muy buena tarde.